Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugo García, soy posgrado en Historia del Arte y hoy vengo a hablaros de la última exposición que he visitado, Almacén, el lugar de los invisibles, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Si no la habéis visitado, os recomiendo que vayáis a verla antes del 19 de enero de 2020. Esta exposición nos presenta unas 300 obras que nunca antes habían sido expuestas en público y que normalmente se encuentran en los almacenes del Museo de Escultura. La exposición evoca un paisaje, un bosque que hay que pasear y que recorrer, en la que las piezas nos sorprenden por la forma de estar expuestas, de una manera muy acertada que nos invita a preguntarnos diferentes aspectos sobre la historia del arte. El primer espacio de la exposición nos hace referencia a la seriación de las obras de arte, a la repetición. Se trata de relicarios del siglo XVII que repiten una misma tipología y vemos entre ellos un hueco, un espacio que debería ocupar otra pieza que se encuentra a lo largo de la exposición y que nos muestra otro aspecto de esta escultura. También en este espacio nos encontramos motivos de sillerías de coro, que representan una monotonía en la seriación de los santos que cambian de atributo y este nos hace cuestionarnos sobre los diferentes personajes que aparecen. La siguiente sala se denomina contrapuntos. En ella contrastan elementos sedentes, recostados, que muestran un gran estatismo con otros como ángeles, que acompañarían a escenas ascensionales como la Asunción de la Virgen y que tienen un carácter más volátil. Contrasta el estatismo de los yacentes o de las figuras alegóricas recostadas a lo clásico con los ángeles que vuelan a lo largo de la sala. El tercer espacio es una de mis salas favoritas de esta exposición. Bajo el título Reversos nos muestra la cara posterior de las diferentes obras de arte, esculturas, retablos, la parte que normalmente no se puede contemplar y que en esta exposición en la que vemos las esculturas mirando a la pared nos muestran sus reversos, la textura de la madera, la forma en la que se vaciaban las esculturas de bulto redondo. Vemos también los refuerzos que se colocaban en los reversos de los retablos y una serie de elementos que normalmente no vemos cuando visitamos una iglesia o un museo. En este espacio nos encontramos el relicario que faltaba en la primera sala y que nos muestra en el reverso de la peana un curioso dibujo. La cuarta sala nos muestra diferentes variaciones de un mismo tema, el principal de la cristiandad, la figura de Cristo crucificado y cómo va variando esta representación entre el siglo XIII y el XVIII. Diferentes materiales, diferentes texturas, distintas maneras de representar los brazos, las piernas de Cristo, el paño de pureza, representaciones de Cristos de 3 clavos, de 4 clavos, sufrientes, triunfantes, con la corona de espinas, con corona real, en madera, en marfil. Si queréis saber más sobre la evolución de esta tipología en la historia del arte, podéis visitar el vídeo de mi canal que dedico a la evolución del crucificado en la historia del arte. Os dejo aquí arriba el enlace. Cuando nos enfrentamos a un retablo, nos enfrentamos a una máquina arquitectónica, una estructura en la que trabajan todo tipo de gremios, desde arquitectos, ensambladores, carpinteros, escultores, pintores. Aunque la escultura y la pintura de los retablos nos muestran los elementos icónicos, una parte muy importante de las estructuras es la arquitectura, que sigue normalmente modelos de la época en la que fueron realizados, estructuras góticas o sobre todo estructuras clásicas que siguen los órdenes dórico, jónico y corintio, que nos podemos encontrar también en auténticos edículos, edificios en miniatura que representan plantas centralizadas, por ejemplo en sagrarios, que es muy difícil encontrar en la arquitectura hispana del Renacimiento o del Barroco. Dentro de la mazonería de estos retablos nos encontramos elementos del gótico. También el primer renacimiento en la arquitectura está representada con los motivos de pilastras cajeadas, con motivos de grutesco a candelieri, con fondos pintados de blanco o azul y los motivos de grutesco en dorado. También nos encontramos columnas que siguen los órdenes clásicos y diferentes elementos arquitectónicos que forman parte de estas grandes estructuras.
Frente a los agrupamientos y a las series, el siguiente espacio hace referencia a los solistas. En este caso, cada escultura tiene su individualidad propia, la gestualidad de un sayón de un paso de Semana Santa, una imagen de vestir que nos muestra la sobriedad de su cuerpo cónico que no estaba pensado para ser visto. La gran ampulosidad de una virgen de policromías blancas que estaba pensada para verse desde un punto de vista de Soto Insú de abajo hacia arriba y que vemos que destaca por sus volúmenes. En otros casos, la individualidad de la imagen se representa por su propia historia. Por ejemplo, la Magdalena, que perteneció a la colección amasada durante el franquismo por el diplomático japonés Yakichiro Suma. O el Padre Eterno, encargo de un mercader catalán que promete costear un retablo si tras el extravío de su navío rumbo a América lograba alcanzar puerto. En otras ocasiones, como el San Juan, son supervivientes de los ataques iconoclastas que sufren las imágenes durante la Guerra Civil Española. Frente a los solistas se encuentra la coral, un conjunto de esculturas que se colocan unas junto a otras siguiendo la estructura que pueden tener en el almacén. Imágenes que se miran, otras que se oponen, figuras de un mismo conjunto, otras que son muy diferentes. Parecen personas reales, inmóviles pero casi vivos, dispuestos a imagen de un coro de una ópera barroca. En la transición al octavo espacio hay una zona muy curiosa en la que vemos empapelada la pared con fichas amanuenses de otros tiempos, cuando se catalogaba sin la necesidad de un ordenador. La fotografía de la escultura con las características técnicas de la misma nos evocan otros tiempos. El siguiente espacio se titula El libreto. En él vemos a santos y apóstoles con el atributo del libro, que en algunas ocasiones es el único que presentan. Una cultura como la cristiana, que tiene como referente la Biblia, cuya traducción es libro, nos indica de la importancia de este elemento en la representación de los diferentes santos. Nos encontramos desde personajes del Antiguo Testamento como Moisés, que recibe directamente de Dios las tablas de la ley, a otras esculturas que nos representan evangelistas plasmando por escrito su obra. La última parte de la exposición se titula Fragmentos, aunque en realidad toda la obra expuesta en el museo es un fragmento, puesto que cada obra, relieve o escultura, formaba parte a su vez de un retablo que estaba unido a un altar. El altar a su vez estaba unido a una iglesia y la iglesia se encontraba en el contexto de un pueblo o una ciudad. Pero los fragmentos que nos encontramos en esta sala son pequeñas partes de otras obras documentadas que habría que montar como si se tratase de un rompecabezas. Los fragmentos de esta sala son las víctimas rescatadas de catástrofes naturales, de guerras o de negocios oscuros. Si acudís a esta exposición, cuando terminéis de verla, no os olvidéis de visitar también el Museo Nacional de Escultura, un museo que custodia importantes obras de esta disciplina artística, muchas veces colocada en segundo plano, pero que a mí me apasiona más que la pintura. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de pulsar el pulgar hacia arriba y de suscribiros a mi canal. Nos vemos en el próximo. Si aún no te has suscrito a mi canal, no te olvides de hacerlo y pincha la campanita para recibir nuevas notificaciones. Si quieres tener más información sobre historia del arte, puedes consultar mi web www.vitruvioarte.com.